Saludos, hermanos y hermanas en Cristo y María. Bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien es Héctor Reyes Baerga. Y como en todos los programas, nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Un placer volver a reunirnos una semana más en nuestro programa semanal Avanzando contra Viento y Marea, con el propósito primordial de que conozcamos nuestra fe, porque no se puede amar lo que no se conoce. Y hoy pues tenemos la grata visita de contar con nosotros con un padre Germán Ramírez Matos. Él es el presbítero de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Ibergé. Eso está localizado en la provincia Independencia de la República Dominicana. ¿Cómo usted se encuentra, padre? Gracias a Dios, muy bien, Héctor y todos los hermanos de este espacio privilegiado, Avanzando contra Viento y Marea. Bien desde aquí del sur, uniéndonos a ustedes en ese propósito tan hermoso y valioso de compartir los elementos sólidos de la fe con nuestros hermanos. Y entonces, pues me gustaría empezar, padre, si me lo permite, con una lecturita de una homilía del Papa Benedicto XVI, que dice de la siguiente manera. Dice que la Eucaristía es nuestro tesoro más valioso. Es el sacramento por excelencia. Nos introduce anticipadamente en la vida eterna, con todo el misterio de nuestra salvación, y es la fuente y la cumbre de la acción y de la vida de la Iglesia. Y entonces, ¿por qué hemos tomado esta lectura? Porque vamos a estar hablando quizás uno de los temas que en algunos países se ha estado tocando mucho durante este tiempo de la pandemia, y es el debate que existe entre si se puede o no recibir la Eucaristía en las manos. Y cómo eso de alguna manera, pues algunos piensan que es un sacrilegio, otros entienden que es lo correcto dado las circunstancias que acontece en este momento histórico de nuestras vidas. Y de eso pues queremos que el Padre nos hable un poco, nos ayude a poder entender esta situación y este debate, para que los que nos ven pues puedan estar tranquilos y puedan entender que lo están haciendo correctamente bien. Me parece muy significativo que comience con esa frase del Papa, que no es frase del Papa, es frase de la Iglesia, Concilio Vaticano II, fuente y cumbre de la Iglesia, la Eucaristía. Es el principio y el fin. Ahí nos alimentamos y ese alimentarnos es para conducirnos a un encuentro eucarístico en el banquete celestial, así como se nos comunica. Por eso en ella nos alimentamos, pero hacia ella caminamos y se nos da aquí un anticipo. Naturalmente, ese tema de la comunión, si sacrilegio, si no sacrilegio, siempre crea mucha roncha y vamos a escuchar muchos pareceres y muchos pensares. A mí en particular me gusta comenzar pensando el significado que tiene para mí, el valor trascendente, para no perdernos en disquisiciones, en argumentaciones que muchas veces se hacen más estériles, porque estamos detrás de los punticos. Es qué actitud, qué disponibilidad, qué conciencia yo tengo de esa gracia de Jesús Eucaristía. Y entonces luego yo entro y participo en esa dinámica, en ese don, en ese regalo, sabiendo que siempre voy a ser indigno. No es ni que yo sea bueno, ni mi gracia, es la gracia de Dios que viene y se acerca y me hace partícipe de él. Entonces, ya cuando vemos a la Iglesia hablarnos de la Eucaristía, por ejemplo, nos tenemos que remontar a lo principio, el principio de la Eucaristía, naturalmente que se daba en las manos. Ahora, transcurriendo el tiempo, se dieron y se siguen dando hoy muchos desafíos, por ponerlo así, falta de conciencia, de conocimiento, y entonces se dieron sacrilegios y se dan sacrilegios. Entonces, por ese querer cuidar ese pan de vida, esa vida eterna, ese regalo extraordinario del que ninguno de nosotros somos digno, así como, Señor, no soy digno de que entres a mi casa.
No somos dignos. El Señor nos dignifica. Entonces, en última instancia, si nos ponemos en rigor, en la mano, en la boca, no seríamos dignos. Es la gracia del Señor que por encima de nos concede ese don tan maravilloso y nos hace participar de esa gracia. Entonces, luego no tenemos que, ¿cómo se llama? Contextualizar, como bien señalabas tú, en un momento de pandemia, en medio de una situación. Si la recibo en la mano, bueno, mi cuerpo está llamado a ser templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios. Mis manos, sí, mis ojos, sí, mis labios, todo mi cuerpo está llamado a entrar en esa dinámica. Entonces, tendríamos que decir, no llames tú impuro a lo que Dios ha purificado, porque en contexto es una gracia de Dios el que nos hace participar. Ahora yo entro con esa conciencia, con el conocimiento que lo que estoy tomando es algo muy sagrado. Entonces trato de que mis manos estén limpias. Al recibir la comunión la recibo con esa unción, esa disponibilidad interior. Es importante porque yo no solamente es el formato, es la actitud interna con lo que yo me acerco, el recogimiento. Aunque no la tome de rodilla, yo sé que Jesús está ahí y yo lo acojo con esa dignidad y con ese regalo, con ese don, como esa gracia que se me participa. Yo pienso que el punto que más debemos subrayar es qué actitud, cuando la recibo en la mano o cuando la recibo en la boca, porque son dos formas que están permitidas. Ahora tenemos una condición, una situación de una pandemia que a todos se nos pide que tengamos un comedimiento para cuidarnos y cuidar a los demás. No es que la Eucaristía en sí vaya a ser transmisora del virus, bajo ninguna circunstancia. Lo único que transmite la Eucaristía es vida, es amor, es gracia. Ahora, nosotros, los sujetos humanos, sí podemos ser transmisores, y para cuidar a ese hermano tan querido, tan amado, es que estamos tratando de buscar esos modos y esos medios, entonces, de vida y adecuadamente depositarle en la mano, que la persona, sabiendo que no toma una galletita, sino es el cuerpo de Cristo, hostia viva, pan de vida eterna, cogerla con esa actitud de recogimiento interior, de acoger esa gracia, de acoger esa vida básica y fundamentalmente son como en el aspecto que nos deberíamos focalizar, entiendo yo. Sí, ahorita usted hacía mención de esa parte de los Hechos de los Apóstoles en que Pedro tiene esta visión de estos animales que eran prohibidos para el pueblo judío y cómo entonces mismo Dios le dice, no, si lo que es que yo he creado no es impuro, ¿verdad? Entonces nos remontamos quizás a esa otra frase, Padre, y usted me corregirá aquí, en donde Jesús nos muestra y nos dice que cuando se le estaba acusando a Jesús de que sus apóstoles no se lavaban las manos, y entonces el mismo Jesús nos dice, óyeme, es que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón del hombre. Y entonces gran parte de esta situación, a mi juicio, Padre, es eso, es lo que usted nos decía ahorita, es entender y comprender que yo estoy recibiendo, que no es como usted dice una galletita más, sino por el contrario, es el mismo Cristo que se hace presente y que se da nuevamente para nosotros llenarnos de su gracia. Porque realmente nosotros sin Cristo, Eucaristía, pues no seríamos nada. Seríamos, ¿verdad? Creeríamos en Dios, pero no tendríamos ese impulso de Dios que nos ayuda y que nos permite nosotros enfrentarnos a las realidades de vida que son a veces tan difíciles y tan complejas. Y yo creo que quizás es retomar, ¿verdad? A mi juicio, es retomar un poco nuevamente la realidad de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia cristocéntrica. ¿Y dónde encontramos a Cristo si no es en la Eucaristía? Y yo creo que ahí es que a veces es que se va gran parte de toda la discusión, porque somos indignos si fuéramos a tomar realmente en rigor. Pensarlo con mucha honestidad. Diríamos, mira, es que somos indignos completamente. Dios, no sé, ahora mismo yo a veces pregunto y digo, Señor, pero
cómo tú aún así te sigues entregando, te sigues mostrando ante nosotros y te haces a veces hasta de nuestra estatura. No lo digo de manera teológica, sino más bien, ¿verdad? Pues, cuando yo voy a comulgar, pues, yo que mido 5'2", pues a mi altura 5'2", porque ahí es donde el sacerdote me puede dar la comunión, ¿verdad? Entonces, como el Señor aún así se sigue dando y se sigue a veces hasta humillando ante el hombre, ¿verdad? Porque desea que el hombre esté con él desea que exista esa armonía. Y yo creo que en base, el debate va más en eso, padre. Yo pienso que a lo mejor a veces lo que estamos tocando, en menos si es legal o no, que ya usted dijo que sí, la iglesia lo permite, y inclusive la iglesia nos dice que son los obispos en última instancia los que determinan si puede o no en esa diócesis, pero siempre y cuando la Santa Sede tenga una notificación. O sea que tampoco es que si eso alguno lo quiere hacer por su cuenta, ¿no? Gracias a Dios nuestra iglesia es una iglesia de orden. Pero entonces, ¿cómo yo voy a recibir a Jesús? Ya entonces ese es el tema. ¿Cómo yo voy? ¿Cuál es mi corazón? ¿Cómo yo estoy realmente encontrando ese Jesús Eucaristía en mi vida? Sí, no es la forma, es el fondo. Cierto es que la forma ayuda, como la expresión famosa aquella, la mujer del César no solamente debe ser seria, debe aparentarlo. El gesto, las actitudes ayudan, y qué bueno, pero yo me puedo quedar vaciado en un acto externo que no comunica la actitud interior. Y entonces, como bien decías, no somos dignos, Señor. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Es Él el que nos dignifica. Entonces, lo que sí tenemos que apostar a que tengamos la conciencia, el cuidado, el decoro de acoger a Jesús Eucaristía ya en nuestras manos, ya en nuestro labio, como ese regalo, como ese pan de vida eterna que desea ardientemente entregársenos para alimentarnos. Y ya no quedarnos en si soy o si no soy, porque nunca lo voy a alcanzar, la gracia. Es porque Él me la participa. Y ya en los labios y ya en las manos. Ahora, el tener, sí, el cuidado, porque es el tema de la escrupulosidad en muchos casos, de que si una partecita, claro, cuando yo recibo, debo de tener el tacto suficiente para fijarme si una partecita se me lleva y poder con mi dedo, ¿verdad?, recogerlo y llevármelo, porque eso es Jesús Eucaristía, naturalmente. Ahora, si fuera de mi conciencia y de mi conocimiento se me espantara un pedacito, Jesús es Dios y Dios no está dependiendo de mi capacidad, sino que yo estoy dependiendo de su gracia. Entonces, por eso que pueda ayudar entonces, si se me cayó una partícula y yo no me enteré, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, papito, mamita, tu intención es de asumirla, acogerla con decoro, con cuidado, toma toda la medida que te a tu alcance y entiende que Dios trasciende a tus posibilidades. Y Dios no se deja atrapar, que bueno, si se cayó una particulita, Dios se deja rodar y se deja pisotear por Dios. Es importante que si cuidemos, seamos, ¿cómo se llama?, entendamos que es un don, que es una gracia, no la tratemos de cualquier forma, pero evitemos el extremo, ¿verdad?, de pensarnos como que, bueno, pobrecito Jesús, que se le cayó una partícula ahí, y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a estar rodando y la gente pisando. No, Jesús, así como se puso en la Eucaristía por una donación suya, también se sabe lo mismo. A mí cuando me preguntan si una persona comulga indignamente y acercado y se acerca a Jesús, sería atrevimiento como decirlo. ¿Qué haría Jesús? Pues se va a dejar atrapar en un lodo, en un fango. No, Él es compasivo y misericordioso. Pero, ¿cómo se llama? Quítate la sandalia, que el lugar que pisa es sagrado. O sea, Él nos dice, no junte lo sagrado con lo profano. Entonces, también tenemos que abrirnos a esa
a esa gracia de Jesús y que Jesús como Dios no queda atrapado en la fórmula humana ni en el pensamiento. Entonces, claro, nosotros a veces nos hacemos esos rollos mentales y le ponemos a otra gente una carga dura. Pensando mucho en ese tema, tú te metes a Google y hay un montón de cosas que no comulgues en la mano, que es sacrilegio. Si la iglesia lo ha permitido, si en el principio es, ahora la iglesia nos pide que formemos a nuestros fieles, que lo hagamos consciente del don de la gracia, que lo reciba con esa disponibilidad interior, incluso todavía más, que si no está apto y no está debidamente, que haga una comunión espiritual, que va a ser de mayor riqueza, como nos dice el apóstol Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, su propia condenación. O sea, si yo sé que mi condición de vida, si yo no estoy en gracia, si yo no estoy en esa actitud interior, hago una comunión espiritual desde mi asiento. Señor, yo no puedo ir, no debo ir, no es conveniente ni prudente, pero a ti nada ni nadie te impide que llegue a mi corazón y lo llene. Y se nos hace una invitación. La mayoría de las parroquias, en el momento de la comunión, un feligres comparte con nosotros esta oración, invitándonos a entrar en esa comunión espiritual, que es válida y real, porque el Señor no tiene límite y conoce el corazón y conoce el deseo íntimo de esa persona. Me gusta pensar, por ejemplo, que en el momento de la comunión no somos mejores lo que estamos comulgando que muchos de nuestros hermanos que no pueden comulgar. No somos mejores. Tenemos una condición que nos permite acercarnos y ellos tienen una situación por su relación de pareja o lo que haya pasado. Dios conoce su historia y la ama, pero a Dios nadie le impide que llegue con la actitud y el deseo que él tiene y le comunique esa gracia y le ayuda a despejar lo que puede impedirle acercarse a la comunión. Por eso me gusta pensar en esta idea, que no nos cerremos, que la gracia trasciende y la presencia de Jesús, que sí entendamos que es fuente y cumbre, que es el mayor regalo al que podemos, pero que es una gracia. Y Dios sigue siendo gracia extraordinaria que se hace presente y que no queda atrapado en nuestra fórmula ni en nuestros conceptos. Perdóneme, diácono. Sí, padre, y hay un punto que es bien importante que yo quisiera que usted hablara un poquito, que nosotros como cristianos católicos tenemos que ser obedientes y humildes. Si nuestra iglesia que nos orienta de una manera, porque vamos en contra de lo que dice la iglesia. Si estamos en un momento de crisis, de pandemia, se nos dice, mira, en estos momentos hay que cogerle la mano, pues entiendo que tenemos que ser obedientes. ¿Qué usted me dice a eso? Cuando escucho esa expresión de la obediencia, siempre pienso en Jesús. El mensaje no es mío, el mensaje de mi Padre. Y yo no vengo a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y lo mismo cuenta para la iglesia. O sea, la iglesia no es dueña, es servidora. Y en cuanto a es servidora, lo tiene que hacer con la conciencia de saber que lo hace en nombre del Señor. Y entonces así, los sacerdotes no somos dueños, somos servidores. Y en ese servicio tenemos que ser obedientes y respetuosos del proyecto de Dios. Si Dios ha elegido a la iglesia como medio, como instrumento, como canal, dejarnos guiar, dejarnos enseñar y cuidarnos de la soberbia, que la soberbia a veces se reviste, nos hace sentir que nosotros tenemos la razón, que los demás están equivocados y que las cosas se hacen como yo pienso. Cuidadito, cuidadito. Si la iglesia está permitiendo y si nos está aconsejando y si tenemos un momento muy particular, a mí en lo personal, y lo saben ustedes en las ocasiones que he tenido de ir allá y celebrar la Eucaristía, lo más que me gusta dar la Eucaristía bajo las dos comuniones, bajo las dos especies, por instinción y por lo tanto en la boca. Ahora, una vez que ha acontecido este acontecimiento de la pandemia, yo he entendido que yo tengo que cuidar a mis hermanos y que tengo que cuidarme yo, y no porque, como ahorita dije, no porque la Eucaristía vaya a ser fruto del contagio, no señor, es porque la persona o yo mismo puedo ser motivo de contagio para el otro en ese contacto, porque he escuchado expresiones como, ¿usted ha visto alguna vez que la Eucaristía? No, la Eucaristía no es ella, soy yo.
o es la persona que la recibe. Entonces, tener, ¿cómo se llama? Obediencia, tener humildad, no pensar que en menos Jesús Eucaristía lo que estoy recibiendo porque lo estoy recibiendo en la mano de nuevo. Mi cuerpo tiene que ser el templo del Espíritu Santo. El Señor lo purifica para que yo entre en esa dinámica de comunión. Acuérdense que en la Eucaristía, comunión. Entonces la comunión también tiene que ser con esa liberación de corazón, sin esos prejuicios. Si voy a tomarlo, entonces si lo tomo en la mano es pecado. Y si no es así, no está el Señor por Dios. El Señor no depende del medio. El Señor se vale del medio para participarnos una gracia. Entonces, por eso ayudaría mucho, y yo entiendo que, porque he visto en muchas ocasiones exhortaciones y palabras que se encierran en, o sea, gente muy buena y con muy buena intención, pero entiendo yo que es encaquillarse y decir, si no es así, no vale, no tiene sentido. Si no es así, no, a Dios no lo podemos encerrar en una fórmula. Es una gracia y se nos da como una gracia. Por esa gracia, recibámosla con dignidad, con decoro. Y si ese es el punto, naturalmente, cuando evocábamos ahorita que al principio la comunión era entregada bajo en las manos los primeros 9 siglos y que fue por mucho, ¿cómo se llama? Por mucho abuso que se hizo de la Eucaristía, personas que la sustraían y todo lo demás. Ahorita yo dije como un adelanto, y una persona que sustrae la Eucaristía para hacer una cosa sucia y empuercada. Tengo la convicción así, como la misma convicción que tengo que Jesús está en la Eucaristía, que así como se puso Jesús, porque no lo pongo yo, sacerdote, sino que Jesús se hace presente por mediación del sacerdote, naturalmente, que es el que utiliza como instrumento. Pero así como se pone Jesús en la Eucaristía, también Él sabe retirarse cuando es una mano indigna que está pensando hacer un sacrilegio o cosa por el estilo. Naturalmente, de todas formas, nosotros tomamos la medida de rigor y de lugar para no permitir que la Eucaristía sea espacio y sea motivo de sacrilegio. Lo cuidamos porque es un don, porque es un regalo. Pero quiero insistir más en esa dimensión. Si la iglesia nos está pidiendo, si nos está aconsejando, creamos que Dios mismo nos está diciendo en este momento y en esa situación, lo mismo que ahora no estamos todos en el templo. ¿Por qué? Porque hay una situación real y auténtica de pandemia. No es porque la Eucaristía no vaya a poner el COVID, no, ni la iglesia, no. Es las personas que estamos construyendo que podemos tener una condición y sin tener intención, pues propagarlo a nuestros hermanos. Sí. Hablando y escuchando al reverendo diácono, me vino a la mente de dos cositas. La primera, esta expresión de Jesús en que nos presenta a estos dos personajes, el publicano por un lado y el maestro de la ley, y como el maestro de la ley, cuando iba ahí al frente al templo, era dando golpes, como diciendo que, mira, no, qué bueno que yo no soy como ese que está allá atrás, ¿verdad? Mirando al publicano. Y sin embargo, vemos como el publicano, aún en su pecado, aún en su pequeñez, en su fragilidad, va allí con ese corazón abierto a pedirle a Dios. ¿Verdad? Primero, entonces, que creo, Padre, y Manolo, creo que lo que tenemos que es promover aún más ese celo por la Eucaristía, porque aún cuando sabemos, o por lo menos por la catequesis que hemos recibido, se nos ha indicado de que allí está Jesús, en ocasiones no hay ese celo por la Eucaristía en primer lugar, digo, a mi juicio, ¿no? Estoy generalizando realmente, pero pues sabemos que eso también es parte de crecer en la cosas de la iglesia. Y segundo, pensar nuevamente en ese temor a Dios, pero ese temor a Dios en el término correcto, que es el de saber qué acción yo tomo que ofendo a mi Dios, que ofendo a ese que me ha dado todo, a ese que me ha dado la vida, de que ese soplo de su espíritu, que es el Ruá, está en mí y yo en él.
¿verdad? Pues retomar un poco, yo creo que es nuevamente ese mismo celo que a lo mejor llevó a la iglesia después de 9 siglos a decir no, de ahora en adelante no más en la mano. Vamos a proteger a Jesús, vamos a tratar de ser más rigurosos en esto, ¿no? De la misma manera nosotros tenemos que empezar nosotros, quizás como decía cuando San Francisco de Asís, ¿verdad? Tiene esa revelación con Dios en la cruz, que le decía, ve y construye mi iglesia, ¿verdad? Reconstruye. Pero nosotros quizás tenemos que tomar esa iniciativa o ese llamado y decir, pues tenemos que reconstruir, aun cuando ya la iglesia ya está construida, pero en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra realidad de vida con Dios, de alguna manera reconstruir ese espacio para Dios. Ese templo del Espíritu Santo realmente que esté acorde a quien yo voy a recibir. Y claro, como usted decía, pues mira, todos somos indignos, pero en la manera y en la forma en que yo tengo celo por Dios, tengo temor a Dios y empiezo yo mismo a mirar en mi interior, poco a poco esa misma gracia me va ayudando a yo sacar todo aquello que de alguna manera o forma ofende a Dios. ¿Verdad? Creo que ese tratar constantemente de hablar con la gente para que la gente pueda entender esa realidad, yo creo que pareciera que es más de lo mismo, yo creo que es importante en este momento más que todo, ¿verdad? Porque es que Dios quiere estar con nosotros, Jesús quiere estar con nosotros, el Espíritu Santo quiere manifestarse en nosotros. Y entonces somos nosotros mismos los que, sin darnos cuenta, con nuestros caprichos por un lado, o por quizá por nuestra soberbia, como usted decía ahorita, padre, pues imposibilitamos o ponemos cadenas al mismo Dios para que se haga en nosotros. Hay una actitud legítima de cuidado, por ejemplo, en las personas partidarias de la comunión en la boca. O sea, es en el fondo cuando, ahora lo que puede ser tanto uno como el otro, que el demonio es puerco, como se dice popularmente, ¿no? Aquí se dice el diablo es puerco. Entonces, querer poner división cuando en lo esencial todos estamos en una, o sea, de ese don, de ese regalo, de esa gracia extraordinaria y que nos gustaría cuanto más cuidarlo en el fondo. Ahora, tenemos mucha gente que tiene una formación débil, un sentido, como decía el apóstol Pablo, muy rudimentario, que no están en condiciones de recibir alimento sólido. Entonces, que ese caso ruboriza. Entonces, a veces pensamos, ahora, me gusta pensar en la expresión de Jesús, a cada uno se le va a pedir conforme a su conocimiento. Y esto es básico, fundamental. O sea, podemos ver que hay personas que sí toman indignamente y sí tienen actitudes, pero si él ignora, si no lo hace con maldad, sino por ignorancia, a él es que se le va a pedir por lo que él conoce, por lo que él entiende. Entonces, por eso yo no me debo dejar quitar la gracia porque una persona por poca conciencia no tome adecuadamente por lo que ya decía ahorita. Dios es Dios y trasciende a todas nuestras acciones. Y eso nos debe dar como una paz. A mí eso como sacerdote me da una paz. A veces se me acercan personas a comulgar y entonces en eso tú te pones, y entonces, ¿qué le digo? ¿Se la niego o no se la niego? Jesús mío y Dios mío, yo sé que tú eres y trasciende más, porque a lo mejor yo podía decirle no y lo he hecho para un lado y le he hecho cosas que se hacían antes y entonces esa persona queda marcada. Por Dios, yo entiendo que me pongo en la mano de Dios y Dios mismo, y era lo que Dios hacía, así de nuevo retomando la figura que tú tomas, que es muy luminosa, del fariseo, ¿verdad? Fanfarrón y el publicano. Pero ¿cuántas veces le llevaron a Jesús esos que pensaban que lo hacían correcta y adecuada y convenientemente? Y Jesús le hacía descubrir el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Podríamos decir que ese encuentro de Jesús con la mujer adúltera, un espacio donde de la Eucaristía, del encuentro personal, de la gracia, de la misericordia. Y allí estaban los que juzgaban, los que condenaban,
lo que se pensaban, y Jesús le hace caer en la cuenta. Entonces, es importante como esa actitud interior de descubrir que Dios trasciende la instrumentalidad y la mediación que nos pone para no quedar atrapada en ella. Y eso me da mucha paz a la hora de decir, y esta persona que con la Eucaristía, o cómo, yo trato de cuidarla, todo lo que está a mi alcance. Pero si una persona indignamente viene y se me acercó, yo no voy a indagar si está de vida y no. Ya, eso es un tema que me supera. Ahora, yo sé que no supera a Dios y eso me da una paz. Señor, tú sabes en qué manos está y tú sabes hacia dónde conducirte. Y nos puede ayudar mucho eso, insisto, porque yo creo que una persona y otra, o sea, la persona que son partidarias de la comunión y que sienten eso, perfecto, es un amor intenso. Ahora, no deje que ese amor intenso te ciegue, que te atrinchera. No nos dejemos atrincherar. Ahora esa gracia se me presenta en medio de un contexto, sigue siendo el mismo Jesús, sigue siendo la misma gracia y yo lo recibo con ese mismo amor, con esa misma profundidad e intensidad y entonces cuando Él llega a mí, él hace como el pan de vida eterna. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre habita a mí, esa comunión a la que me participa. Pero si yo me dejo atrapar de mis pensamientos y de mis cerrazones y con una indisponibilidad recibo a Jesús, bueno, Jesús dice, bueno, ¿cómo hago yo? ¿Qué hago yo aquí con esto? Sí, yo creo que tenemos que acordarnos de que que Dios en su misericordia es tan infinita. No tenemos capacidad en nuestro hacer, por más que creamos conocer a Dios, Dios nos supera por muchísimo. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar? Pues no sabemos. Misericordioso y que es todo amor, que es lo que nos dice Juan en su primera carta. Padre, le damos las gracias porque creo que ha sido una gran luz a este debate que a veces se ha formado, ¿verdad? Que constantemente, pero más ahora con el COVID, pues se ha ido agravando o a la gente entonces le ha dado como más importancia porque creo que no, esa trascendencia, eso que usted nos habla de que Dios trasciende, Jesús trasciende, ¿verdad? El Padre en su capacidad de trina trasciende más allá de lo que nosotros podemos pensar. Yo creo que nos da una gran paz. De la misma manera en que usted, ¿verdad?, le da esa paz, yo creo que a todos los que hemos escuchado eso, nos da una gran paz. Nos hace sentir tranquilos, confiados de que el Señor va a hacer. No importa, ¿verdad?, si lo hacemos en las manos, si lo hacemos en la boca, si lo recibimos en la boca, pero Él va a hacer. Y eso yo creo que es lo que nos debe impulsar a mantenernos siempre fieles a Dios, reconociendo que Él va a hacer. Es Manolo, ya no que nos queda bien poquito tiempo. Pues Padre, le damos las gracias por aceptar la invitación. Sabemos lo ocupadito que tú estás, pero también sabemos que para estas cosas tú siempre dices que sí. Así que gracias por darnos luz en estos momentos que quizás de un poco de oscuridad, de tantas dudas. Que lo importante es recibir a Jesús. Sea en la mano, sea en la boca, pero si hay un momento diferente de crisis, tengo que ser obediente a la iglesia. Tengo que ser obediente a mis pastores. Y en estos momentos, pues, esa obediencia tiene que salir a la luz. Muchas gracias y échanos la bendición. Pues yo muy encantado de compartir con ustedes, amigos, hermanos, a quien quiero mucho, a quien recuerdo mucho y tengo muy presente en nuestras Eucaristías y en nuestros encuentros. Pues sí que una oportunidad para mí hermosa poder llevar y acercarme por mediación de ustedes y este espacio exquisito que tienen a muchos amigos nuestros allá en Puerto Rico, desde aquí de Santo Domingo. Pues vamos a compartir también la gracia de la bendición, sobre todo con esa conciencia, como subrayábamos, de que Dios trasciende, de que Dios no queda atrapado en nuestra fórmula. Dios se nos ofrece por las mediaciones, por la instrumentalidad, pero no queda atrapado en las mediaciones y la instrumentalidad. Es mucho más. Por eso nos invita a tener un corazón dócil, manso y sencillo, no menso, manso y sencillo, para acoger esa gracia hermosa de la que nos hace partícipe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén. Amén. Gracias, Feliz Padre. noche. Buenas noches.